Como vamos a comprobar en la clave número 16, el Ayuntamiento de Lebrija, una vez que se había presentado el expediente de segregación de la coordinadora instancia vecinal, no va a cejar en su empeño para atacar constantemente, en términos jurídicos, por supuesto, a dicho expediente. Así lo va a hacer a través del encargo a dos juristas de sendos informes acerca de la viabilidad de dicho expediente que había presentado la coordinadora. El primero de ellos, entregado con fecha de 3 de enero de 1990 y firmado por Joan Perdigó y Solá, que entonces era asesor jurídico del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de Derecho Administrativo, además de autor de una larga serie de publicaciones, entre las que destacaba, en relación con este tema que estamos tratando, el libro El municipio y su territorio. Como decíamos, Joan Perdigó en este informe establecía las siguientes conclusiones generales. En primer lugar, y os leo literalmente, decía que la documentación que forma parte del expediente presentado por la Comisión Vecinal Promotora de la Segregación del Cuervo no se ajusta a lo prescrito por el ordenamiento de aplicación. Más concretamente, el plano que se acompaña con 13.000 hectáreas no refleja la superficie que se propone en el proyecto de delimitación del nuevo término. Recordemos que se hablaba de 19.037 hectáreas. Se ofrecen unas pobres motivaciones en justificación de la segregación. El informe económico se fundamenta en el ya derogado requisito de riqueza imponible bastante, etcétera. Y en relación con este último elemento, en la segunda conclusión establecía Joan Perdigó lo siguiente: el proyecto de delimitación del futuro término municipal del Cuervo parte de criterios erróneos y contrarios a derecho, como son la estricta proporcionalidad entre el territorio y la población, que en realidad tampoco se respeta, y sobre todo el de reparto de riqueza imponible rústica y de territorio, por tanto, ¿no? Cuando el requisito legal en vigor ya no es el de riqueza imponible bastante, sino el de recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales. Este será un asunto que más adelante el Ayuntamiento de Lebrija va a tomar como una de sus tesis fundamentales a la hora de rebatir, ¿no?, el expediente presentado por la coordinadora. El segundo de los informes, de Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y abogado madrileño, va a ser entregado el día 24 de enero de 1990 y, bueno, en él se recogían las siguientes conclusiones. En primer lugar, decía literalmente el informe: ni la Constitución ni la Ley de Bases de Régimen Local impiden que la Comunidad Autónoma de Andalucía pueda imponer condiciones restrictivas a la aprobación de segregaciones municipales. Algo muy genérico que ya sí se venía a profundizar en las siguientes conclusiones, sobre todo como vamos a ver en la tercera. En segundo lugar, establecía Tomás en su informe precisamente los principios inspiradores de la legislación que están con relación a la alteración de términos municipales son: por un lado, el fomento de la fusión de los municipios ya existentes y, por otro lado, la regulación de la segregación como un procedimiento de alteración territorial de carácter excepcional. Como vemos en esta segunda conclusión, para nada se aboga por la fórmula de la segregación. En caso contrario, se prima, ¿no?, a los municipios que apuesten por la fusión, y además se establece la fórmula de segregación como algo con carácter excepcional. Y en tercer lugar, la tercera conclusión básica que se extrae, ¿no?, de este informe de este segundo informe, ¿no?, del jurista Ramón Fernández, es la siguiente: no existe norma alguna que imponga como obligado el reparto del actual término municipal de Lebrija con arreglo a una estricta proporcionalidad matemática con la población y la riqueza de los núcleos de población afectados por la segregación. Criterio este que, de seguirse, excedería del motivo de interés público determinante de aquella y viciaría por ello la decisión del procedimiento, es decir, atacaba realmente la línea de flotación de lo defendido, ¿no?, en el expediente presentado por la coordinadora. Como hemos podido apreciar, el Ayuntamiento de Lebrija no escatimó en esfuerzos y gastos a la hora de atacar, ¿no?, entre comillas, como hemos dicho antes, en términos jurídicos, el expediente de segregación presentado por la coordinadora. Bueno, pues durante el plazo que se dio para la presentación de las reclamaciones y alegaciones al expediente de segregación que había elaborado la coordinadora a instancia vecinal, que era de 2 meses el plazo, se presentaron alegaciones por un gran número de vecinos agricultores afectados por la delimitación territorial que se plasmó en el expediente.
En estas alegaciones manifestaron claramente su voluntad de seguir siendo vecinos de Lebrija y su total y absoluta oposición a la iniciativa de la comisión promotora en los términos en que dicha iniciativa había sido planteada. Y además solicitaron que la corporación acordara informar negativamente en relación a este expediente. En este punto es donde entraron a jugar su papel los dictámenes o los informes solicitados con anterioridad por parte del Ayuntamiento de Lebrija a los citados juristas, ¿no? Ya que van a servir de base jurídica para el Ayuntamiento de Lebrija para así poder dar cuerpo a sus tesis contra el expediente de la coordinadora. Algunas de las conclusiones que extrajo el Ayuntamiento de Lebrija para su propia defensa y argumentación en contra del expediente presentado por la coordinadora fueron las siguientes. Del informe de Tomás Ramón Fernández se extrajeron las siguientes ideas. En primer lugar, que ambos preceptos, el de número de habitantes y riqueza imponible, no dicen, como es notorio, lo que en el expediente se afirma, sino solo que, al mismo tiempo que se divide el territorio, hay que dividir el patrimonio y que la división de este, no de aquel, debe hacerse teniendo en cuenta el número de habitantes y riqueza imponible. En segundo lugar, se establecía como tesis también para argumentar en contra del expediente de la coordinadora que el territorio de un municipio no es patrimonio de los vecinos que pueda dividirse en proporción al número de habitantes y riqueza imponible. En tercer lugar, se establecía que la delimitación territorial del nuevo municipio viene dada por la causa o motivo de interés público que legitima la operación. En cuarto lugar, se establecía que la jurisprudencia, viene a corroborar lo recogido ya en el punto 2, ¿no? Que la extensión de un término municipal no tiene nada que ver con la propiedad privada. No es patrimonio de los vecinos que pueda repartirse a voluntad, como se reparten las cosas que son objeto de propiedad. Ni tampoco puede dividirse en estricta proporción matemática con el número de habitantes. En quinto lugar, se establecía que la doctrina esencial que debe extraerse es que la porción segregada tenga medios bastantes para subsistir por sí misma en función de su población, territorio y riqueza imponible, y que a su vez el municipio primitivo quede también con medios suficientes al propio fin. Aquí se está haciendo referencia a la idea de los recursos suficientes que hemos citado con anterioridad. En sexto lugar, se establecía que basta con un simple vistazo a la documentación que acompaña a la solicitud originaria del expediente para darse cuenta de que ni los propios promotores del expediente son capaces de llevar a la práctica el sistema de división territorial por ellos propuesto. Aquí se está refiriendo a lo que se comentó en relación a las 13.000 hectáreas representadas y las 19.000 que se solicitaban en el expediente. Y en último lugar, del informe de Tomás Ramón, el Ayuntamiento de Lebrija extraía otra idea clave que era la siguiente, ¿no? Porque las normas digan que la división territorial tenga que hacerse al tiempo de la división del patrimonio, ello no significa que ambas divisiones deban realizarse sobre la base de los mismos criterios. Una cosa es el patrimonio y otra absolutamente distinta el territorio, como ya hemos referido en puntos anteriores. Concluía así el profesor Tomás Ramón Fernández su informe, aduciendo que no existía norma alguna que impusiera como obligado el reparto del término de Lebrija con arreglo a una estricta proporcionalidad matemática con la población y la riqueza imponible de los núcleos afectados por la segregación. Criterio este que, de seguirse, excedería, como ya hemos referido anteriormente, del motivo, ¿no?, de interés público determinante de aquella y acabaría viciando la decisión del procedimiento. En el caso del informe de Joan Perdigó y Solá, serían los siguientes puntos los que el Ayuntamiento de Lebrija utilizaría en su propia defensa y en el ataque, ¿no?, entre comillas, por supuesto, en términos jurídicos al expediente que la coordinadora pro segregación había presentado. En primer lugar, se establecía, ¿no?, o se sacaba como conclusión importante como tesis fundamental del informe de Joan Perdigó y Solá que en los procesos de segregación el territorio del municipio matriz no es objeto de reparto como ocurre con los bienes y derechos, es decir, no hay sucesión. A la división, lo que quería decir Joan Perdigó y Solá es que a la división física del territorio ha de preceder en todo caso
una operación jurídica de establecimiento de los criterios a partir de los cuales se ha de conformar el nuevo término. Como vemos, hay mucha relación de las tesis que se establecen entre un informe y otro, el de Perdigó y Solá y el de Ramón Fernández. Por otro lado, establecía Perdigó y Solá que son los vínculos humanos, urbanísticos, socioeconómicos, históricos y culturales, así como la afección de una colectividad a una parte del territorio, lo que determina la superficie que va a constituir el nuevo municipio. Como vemos, para nada se habla de número de habitantes y de riqueza imponible. En tercer lugar, establecía Perdigó y Solá que el expediente ya no parte solo de una incorrecta interpretación de la ley, sino del desconocimiento del ordenamiento en vigor. Destacaba el autor el manejo indistinto de los conceptos de riqueza imponible y de recursos suficientes, como por otro lado ya Tomás Ramón había tocado, ¿no?, en su informe también. Y en cuarto lugar, y en este caso vamos a leerlo en su literalidad porque tiene también relación con lo que hemos comentado en el caso del informe de Tomás Ramón Fernández, establecía Perdigó y Solá que el volumen 3 del expediente contiene el plano del término con señalamiento de nuevos límites y que, sin embargo, los límites del término del nuevo municipio del Cuervo que en él se refleja no comprende la superficie total que propone en el volumen 4, es decir, las 19.037 hectáreas, sino que apenas pasa de las 13.000 hectáreas. Ello nos demuestra la poca credibilidad, en palabras de Perdigó y Solá, que para la comisión promotora tiene su propio proyecto de delimitación del nuevo término, que, de reflejarse en el plano con las 6.000 hectáreas, daría lugar a la sinrazón de que el mismo casco urbano de Lebrija podría quedar incorporado al término del nuevo municipio del Cuervo. El profesor Joan Perdigó y Solá concluye exponiendo que el proyecto de delimitación del futuro término del Cuervo partía de criterios erróneos y contrarios a derecho, ¿no?, como era la estricta proporcionalidad entre el territorio y la población, que en realidad tampoco se respetaba, ¿no?, y sobre todo el de reparto de riqueza imponible rústica y de territorio, por cuanto el requisito legal en vigor ya no era el de riqueza imponible bastante, sino el de recursos suficientes, como ya hemos reiterado con anterioridad, ¿no?, para el cumplimiento de las competencias municipales. Con esta base jurídica de fondo, el presidente de la Comisión Informativa de Régimen Interior del Ayuntamiento de Lebrija va a proponer la adopción al Pleno de los siguientes acuerdos. Eran 3 básicos, ¿no? En primer lugar, estimar procedente las alegaciones formuladas por los vecinos agricultores del término municipal de Lebrija en sus legítimas aspiraciones de seguir perteneciendo a dicho municipio. En segundo lugar, rechazar total y absolutamente el expediente promovido por la Comisión Promotora por la segregación del Cuervo en los términos en que el mismo ha sido planteado. Y en tercer lugar, elevar el referido expediente junto con el certificado del acuerdo adoptado y de toda la documentación obrante en este ayuntamiento a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Así pues, la comisión se va a convocar para el día 21 de febrero y el Pleno, en sesión urgente y extraordinaria, se convocaría el día 22 para que se celebrara el día 24 de febrero. Bien, pues por esta fecha la coordinadora había decidido que para marzo enviaría a la Junta de Andalucía su expediente de segregación si antes no lo hacía el PSOE a través de la convocatoria de un pleno. En este punto es necesario dejar claro, en términos pedagógicos, ¿no?, es necesario dejar claro que previamente el Consejo de Gobierno de la Junta debía realizar un informe con documentos aportados por el Ayuntamiento de Lebrija, la coordinadora, la Diputación Provincial y el Instituto Geográfico Andaluz, así como la Dirección General de Administración Local y Justicia. Dicho informe sería enviado al Consejo de Estado para que éste emitiera su dictamen, por lo que el gobierno andaluz no podría decidir acerca de la segregación sin haber escuchado antes el dictamen del Consejo de Estado, que a pesar de todo no era vinculante, como vamos a ver en el mismo documento más adelante en el proceso. Bien, pues por el mes de abril, ya en el día 2, salió a la luz una noticia en el diario ABC que podría haber perjudicado mucho al proceso de segregación y a todos los procesos que entonces estaban en marcha. Dicha noticia trataba sobre la aprobación de la polémica ley reguladora de las segregaciones de municipios, algo que ya llevaba 4 años trabajando el PSOE y que podía cerrar el próximo gobierno de la
de la Junta de Andalucía. Para la Coordinadora de Pueblos por su autonomía, el anteproyecto de ley era anticonstitucional. Los requisitos exigidos por esta ley para que un núcleo poblacional pudiera segregarse de su núcleo matriz eran tener un mínimo de 5.000 habitantes y estar a 10 kilómetros de distancia, que el Cuervo los cumplía, pero bueno, al estar encuadrado en la coordinadora de pueblos andaluces, lógicamente tenía que apoyar a los demás pueblos que ya no cumplían con esos requisitos. Pues bien, José Antonio Gallego dijo que ningún partido podía querer esta ley porque coartaba las facultades de gobierno, ya que ni en condiciones excepcionales, y cito literalmente, bien porque existan importantes problemas de convivencia entre un núcleo y el municipio matriz o porque estén muy distanciados de él, puede concederse la segregación. Como vemos, el inicio, los primeros meses del año 1990 no se planteaban fáciles para la coordinadora, ni para la coordinadora, ni para el expediente de segregación que había elaborado la coordinadora a instancia vecinal y en general tampoco para el proceso de segregación. En resumidas cuentas, todo parecía que se dilataba aún más.